Un año antes de su muerte, en 1895, el ingeniero sueco Alfred Nobel dejó escrito su testamento. Quería que su fortuna, hecha gracias a sus negocios con armas y a diferentes inventos, como por ejemplo la pólvora, fuera destinada a una fundación que premiara cada año a lo mejor en la física, la química, la literatura, la medicina y alguien que consiguiera conciliar un poquito la paz en el mundo. Fue así como en 1901 el francés Sully Prudhomme lograría el primer premio Nobel de Literatura. Desde entonces 116 personas lo han logrado. Solamente 4 años ha habido un empate y durante 7 años se declaró desierto. No hubo premios en ese caso. En 2019 hemos asistido a un hecho insólito. Es la primera vez que se otorgan 2 premios, pero no porque haya habido un empate, sino porque se ha otorgado uno de este año y uno del año anterior. En este caso fue la 15ª mujer en conseguirlo, la polaca Olga Tokarczuk. Ella escribió y es merecedora gracias a su imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como forma de vida. Quizá no haya sido su favorita, quizá ustedes tuvieran otra quiniela, pero sin duda alguna un premio Nobel siempre es una forma de poder descubrir nuevas letras de otras latitudes. En este caso, este texto, este pequeño párrafo que les voy a leer, pertenece a Los corredores, una novela de 2007 que también ganó varios premios y dice así: mirando a la corriente me di cuenta de que a pesar de todos los riesgos que implica algo en movimiento, siempre será mejor que algo en reposo, que el cambio siempre será más noble que la permanencia, que lo que se mantiene estático se degenerará y se descompondrá, se convertirá en cenizas, mientras que lo que está en movimiento es capaz de durar para toda la eternidad. Aquí nos encanta movernos porque nosotros queremos estar con ustedes toda la eternidad. Bienvenidos a la dichosa palabra. Decía el filósofo Karl Popper que no puede existir una explicación tan completa, tan final, tan absoluta de todo, que no necesite a su vez de otra explicación adicional. Incluida, digo yo, esta misma explicación de Popper, cuya explicación les quedo a deber. Soy Pablo Bugliosa, buenas noches. Las sociedades sanas, decían en el Antiguo Oriente, son las que promueven la diferencia entre todos los individuos, promueven la libertad y la creatividad de cada uno de nosotros y las posibilidades para ser diferentes. Las sociedades temerosas, las sociedades inseguras, son las que condenan rápidamente a los diferentes, a los raros, a los heterodoxos. Pero recuerden que toda sociedad, sus héroes culturales, sus genios culturales, siempre han sido los excéntricos, los raros, los distintos. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, nuestro amigo Gerardo Herrera Corral nos regaló hace un poco de tiempo su último libro, Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales. Yo comencé a leerlo y muchas veces con algunas cuestiones de ciencia lo que hago es cambiarme como lector. Y entonces comencé a leerlo como si fueran sugerencias poéticas e incluso reproductivas y recreativas, como esta que dice: el espacio señala a los cuerpos hechos de materia por dónde moverse, mientras la materia indica al espacio cómo curvarse. ¿A poco no está hasta y dicen, esta relación entre la masa y el espacio-tiempo tiene consecuencias profundas, si lo sabremos nosotros. ¿Sí? Los efectos de la gravitación se transmiten de un cuerpo a otro a través de su geometría. Qué poético y amoroso. Muchas gracias, Gerardo Herrera. Yo soy Casar y esta es La Dichosa y ya seguimos. Una invitación muy sugerente, Casar, para empezar así el programa. Nosotros también les hacíamos una invitación hace un ratito en las redes. Esta vez les pusimos un reto. Les pedíamos que escribieran una frase larga,
todo lo larga que ustedes pudieran y se les ocurriera, que haga algún sentido más o menos disparatado, sería lo ideal. Y las reglas eran que tuvieran que emplear únicamente palabras que lleven solo una vocal, aunque se repita, es decir, puede ser la misma, pero siempre en la palabra la misma vocal, o palabras que solo lleven una consonante, la misma siempre, aunque se repita también. ¿Y salieron cosas disparatadas, Pablo? Yo digo que sí. Mira esta de Rosa Luisa Guerra, que me encanta. En la mañana, la flaca changa halla la banana verde aplastada entre pocos cocos. Y quizás Sandra León estaba viendo hace un rato a Osorno aquí en las pantallas de Canal 22 porque nos manda una con él que dice: Osorno trataba al Jerez como vaca sagrada. Marco Fabricio nos dice aquí a nosotros: gozoso veré célebres palabras en mi domo, narradas por doctos jocosos y sonoros seres. Sin José Corona Saldívar dice: y para todos los locos de atar, más hamacas verdes. Otra buena invitación. Diamond Nieva dice: el oso tonto amaba a Lili, la mamá de Mafalda, una azafata. La amada posó sus ojos en Tito, el loro cojo. O el profesor Don Pardino, al que mandamos muchos saludos en este programa porque lo admiramos muchísimo, apapacha vehemente al fonólogo monótono que amalgama soporosos trovos. Bravo, profesor Pardino. Muchísimas gracias a todos los que participan cada sábado con nosotros y a todos los que nos mandan sus preguntas, porque sin duda tenemos unas cuantas aquí. Por ejemplo, esta de Mar Samperio nos pide que nos pongamos cursis o que hablemos de la palabra cursi, o no sé cuál es la alusión. ¿Quién es el más cursi de aquí? No, bueno, casi todos somos cursis. Lo que pasa es que se lo atribuimos siempre a los demás, ¿sí? Cursi es una palabra que, según Corominas, viene del árabe o algo así, cursi, que quiere decir un personajote. Alguien que se da muchas ínfulas, pues, ¿no? Y a partir de ahí, más o menos, luego se desplaza a la cuestión de cierto fingimiento y luego de cierto mal gusto, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo de donde se ve lo cursi mucho, además de en algunas ropas o letreros de camisetas, es en el lenguaje, ¿sí? Cuando hay un renglón, una zona de nuestro lenguaje que es definitivamente cursi, y son los epítetos amorosos e íntimos, ¿sí? ¿Verdad, mi princesita? Sí, mi osito, ¿sí? Yo los conmino a que piensen todos los epítetos amorosos íntimos que hayan dicho o les han dicho, y van a ver que ahí están instalados verdaderamente en ese renglón, ¿sí? Digamos, todo el mundo de las princesas es un mundo que es muy cursi, porque seguramente las princesas que sí son princesas no le dicen, sus esposos no les dicen, ay, princesita, ¿sí? Pero las que no son princesas sí les dicen, ay, princesita. ¿Sí? Otro territorio que podemos ver que aparece como que no es cursi, pero, por ejemplo, cuando las personas llevan a sus perros y los perros agresivamente ladran a los demás, las personas regañan a los perros, ¿sí? Como si los comprendieran y tuvieran un ascendiente de veras de orden lingüístico y de comprensión, ¿sí? Ay, no seas así, Manolita, no le ladres al señor, ¿sí? ¿Sí? Ahí hay un desplazamiento rarísimo que a mí se me hace que entra dentro de la zona de que, bueno, si no tienes hijos, pues tienes tu perro y está bien, lo puedes regañar así, ¿no? Y les hablan mucho, ¿sí? Casi nunca les platican, porque en la calle cuando van caminando no les dicen, ay, mira qué bonita esa mariposa y tal. O sea, no sostienen una plática, pero sí no hay una serie último libro, de coordinaciones. Yo le hablo a mi perra, pero no le hablo del último libro que leí, por ejemplo, ¿no? O sea, pues debería, ¿Pero te pones cursi con ella? No, es que yo creo que es un tema muy interesante, que en realidad hay como una diferencia, eso nos lleva a una diferencia entre lo que haces en la intimidad y lo que haces en público, ¿no? Claro. O sea, creo que son cosas muy
muy distintas. Ajá. En la intimidad, yo no veo nada de malo en que seamos cursis en la intimidad. No, y además todos Pero somos. en público, pues no contribuyes a la conversación. Fíjate que hay una acepción, que ahora que lo dices, siento que cursi, que es el que pretende ser elegante sin serlo, se ha derivado en ser romántico, ser sensible, que ahora también le llamamos cursi al que se pone a ver una película y empieza a llorar. ¿No? Es como, ay, no te pongas cursi. Y en realidad no está haciendo nada más que reaccionar a un sentimiento que le ha puesto eso, sensible. Entonces, puede que en la intimidad también seamos más cariñosos, más suaves, más Sí, pero el sensibles. propio cine te lleva a ese espacio íntimo, digamos, al estar a oscuras, Claro, y haces como si no estuvieran los demás Claro. y lloras lo que tú quieras. Yo creo que el problema se pone más interesante cuando lo llevas a la dimensión de lo kitsch, que es un tema que ha sido muy explotado en la literatura, ¿no? Hay como un parentesco entre lo cursi Sí, y lo kitsch. y lo kitsch, Le ha preocupado mucho desde Walter Benjamin a montones de novelistas. Quizá quien más ha hablado de esto son Hermann Broch, Milan Kundera y todo esto, ¿no? Que Roger Scruton, el filósofo, que dicen un poco que tiene que ver con el arte prefabricado, con la imitación, con lo inauténtico, con el sentimiento, digamos, exagerado, fallido, y sobre todo esta cosa de no ser auténtico. Yo creo que tiene todavía, que ahí sí hay un problema importante. Broch hablaba, por ejemplo, de cómo la verdadera profundidad y la verdadera emoción profunda requiere reflexión, y lo que vivimos en la sociedad, digamos, de consumo, de masas, capitalista, moderna, lo que tú quieras, es como todo eso como si se hubiera mecanizado o estandarizado, y ahora sin ninguna reflexión ya estás en el llanto, ¿no? Sí, yo oyendo creo que, una balada romántica, claro, no digamos de quién. Siguiendo todo siguiendo lo que anotas, por ejemplo, Moles, Abraham Moles, también un sociólogo que tiene un libro muy importante sobre lo kitsch, que por cierto recomiendo mucho, que está en Paidós. Él un poco lo que dice es que en las sociedades como el mundo romano, ¿no? En el que hay una crisis de las clases tradicionales, ¿no? Cuando tú estás ubicado en una clase funcional, pues sabes que no puedes pretender entrar a otra porque la sociedad es muy rígida o está todo muy estructurado. En el momento que viene la Revolución Industrial o cuando vino el Imperio Romano tardío, sucede un fenómeno de mayor posibilidad de permeabilidad social, y también viene un fenómeno en la Revolución Industrial de achatamiento, o sea, de pretensión de que todos los individuos son uniformes e intercambiables. Entonces viene este asunto de la falsedad, de pretender ser un poquito más de lo que eres, y lo que tú señalabas de las sensibilidades, porque pues pensamos que la humanización y los mejores seres humanos son más sutiles, más sensibles, más elaborados. Entonces, tanto en lo cursi como en lo kitsch hay esta pretensión, esta falsedad, esta Pero uno imitación. cuando llora en el cine no pretende, ¿no? Esta Simplemente imitación. te sale. Pero lo que pasa es que se generaliza. En el caso del cine, la gente estereotipa que el que llora mucho, el que en una sociedad donde se supone, por ejemplo, que los hombres no lloran o lo que sea, entonces se parte de que el que llora o el que es muy sensible, ya te dicen que eres muy kitsch, ¿no? Pero que eres muy cursi. Entonces te dicen cursi. No, pero no cursi, es que el llanto no es cursi. La reacción, digamos, lo que te pueden criticar es llorar ante algo que es falso. Cuando lloras ante algo auténtico, ¿quién va a criticar? Seamos honestos, o por más que en el machismo esté mal que los hombres lloren, bla, 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 yo no conozco, digamos, entre la gente que conozco, nadie que vea mal que un hombre llore si la situación amerita llorar. ¿Me explico? O sea, la cosa más bien es cuando lo que es criticable es cuando lloras ante algo falso, es como rendirle culto a algo que no es, ¿no? Hay un libro algo chafa. Un libro de Raúl Fournier, que era un médico, de los fundadores, digamos, de la medicina, que se llama El cristal con que se mira, la cursilería y padecimientos afines. Se llama Padecimientos, sí. Está Y muy padecimientos bueno. Lo publicó Editorial Diana hace mucho. Y son puras anécdotas, digamos, de ejemplos.
Pero es muy significativo también el título, es decir, el cristal con que se mira. Nosotros juzgamos lo cursi, ¿sí? Pero nuestra cursilería propia a veces no la vemos, ¿no? Trabajo, sí, nos cuesta No más la trabajo. queremos ver, señalarla. no la queremos ver. Sí. Como nuestros aspectos kitsch, ¿no? De pretensión, ¿no? De pretensión. sí. Pero el kitsch pero- tiene un Pero yo poco creo que más son que ver cosas diferentes. con el arte, con la pretensión del arte, ¿no? Con la pretensión de la sensibilidad Lo estética, estético. con el mundo de lo estético. O sea, Y hay el otro kitsch término que como- es el camp, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que lo Sí, sí, mencionaba mucho Susan Sontag y Monsiváis sí, sí, también. Exactamente, sí, sí. Cuando- Esperamos que Bueno. no les parezca cursi nuestra definición de esta noche, ni los libros. sí, es cierto, perdón, se me olvidó. Hoy en la mañana oí a una locutora que tenía una voz muy cursi. A ver. Y no sé, pues no la puedo imitar porque yo soy No. no soy cursi, Ni ¿no? le va a servir el nombre. Pero era con una suavidad y se sentía la pretensión de como cautivadora. Muy engolada, Como así, hasta el tonito. Yo dije, caray, qué buen ejemplo de esto. Y ahorita con la pregunta, pues sale más a colación. Perdón. Mucha expectativa. No voy a decir el nombre de la... Sacerdotisa a la que los antiguos griegos atribuían el don de la profecía, encargada de enunciar los oráculos de Apolo. Quizá la más famosa haya sido la de Cumas. Ahí está esa definición tras la que se esconde la dichosa palabra de hoy para llevarse los siguientes títulos. Tenemos ejemplares de esta novela breve de Juan Villoro, Llamadas de Ámsterdam, que me alegra mucho que se reedite, porque no es una reimpresión, es una reedición, porque cambió el formato, ¿no, Laura? Es un nuevo sello de Almadía que se llama De Nuevo. Son títulos que ya están publicados en Almadía y van de nuevo, Buenísimo. con algunos cambios internos y desde luego y a mejor precio. Eso también hay que decirlo, que el que quiera comprarse la edición más cara la puede hacer y la edición más barata aquí la tiene. Estupendo, el gran Juan Villoro. Y también tenemos una suscripción a la revista Este País, una suscripción anual que en el número más reciente trae un muy buen poema de Eduardo Langagne, trae artículos muy buenos sobre nuestra crisis climática, sobre la ganadería de Fulvio Cardi y Daniel Suárez, y un estupendo artículo, una estupenda investigación, de Luis Daniel Vázquez sobre la impunidad y cómo afecta a los derechos económicos y sociales, hecha por o para Impunidad Cero. Bueno, y también... perdón, Germán. Bueno, para ustedes, de Marcus Zusak, este autor del famoso libro La ladrona de libros, que incluso fue pasada al cine, es un obsequio de Lumen y de Random House, y es una traducción de Laura Manero Jiménez y de Laura Martín para ustedes, esta novela importante de Zusak. Y tenemos dos librines de la editorial Edelvives, uno de Agustín Cadena, Millones de monstruos, y otro de Cristel Gushka, que se llama Grisóforo y su sombra. Libros para niños y jóvenes en una magnífica edición. Pues nosotros nos tenemos que ir, vamos y venimos, y aquí seguimos. Continuamos en la dichosa palabra, respondiendo las preguntas de nuestro culto público. Rubén Álvarez nos pide que hablemos sobre las máscaras y su origen. O la máscara. Las máscaras. Bueno, pues la máscara, primero la Supongo por palabra... la película, ¿o qué? La palabra máscara, mandé. Es que ahorita Laura dijo la película, Hay es una que ahora hay película, una película importante. Bueno, no, ahora es la del Joker, pero la máscara es Es una máscara película. también, ¿no? La máscara también es una película, claro, es una película. Pero también. el Joker no usa una máscara. Bueno, el Joker... adelante, te interrumpimos. Sube maquillaje. No te hemos dejado ni empezar. La máscara, claro, la máscara
también podríamos decir que algo, hay una cierta, aunque hay un traslape, hay un cierto deslizamiento entre la máscara como careta, como un objeto que se pega a la cara, la mascarilla, ¿no? Que también se llama máscara, ¿no? Que, por ejemplo, las mujeres usan mascarillas para el cutis, el Joker. ¿no? Y que también los payasos, ¿no? Los payasos, los bufones, los arlequines, se pintan la cara y eso también, pues le llamamos máscara, ¿no? Este tipo de mascarilla. Y bueno, también en el arte, sobre todo en el arte renacentista, sobre todo en el barroco, en la arquitectura se le llama mascarones, ¿no? Mascarones, a una especie como de máscaras que ya están integradas en madera o en piedra a los edificios o a las decoraciones de sillas, de muebles, y que son nada más máscaras, ¿no? Que a veces tienen, por cierto, motivos vegetales, ¿no? Y se llaman mascarones, ¿no? Bueno, la palabra máscara es una palabra, parece ser, ¿no? Aunque igual que cursi, algunos debates hay del origen incierto de la palabra, pero parece ser que es una palabra que nos llegó del persa, y que Johannes de Tavía, un viajero europeo a principios del siglo XVI, hablaba de que se había encontrado con una escuela, con una orden religiosa en Persia, que por cierto sobrevive hasta el día de hoy en Afganistán, y así se llaman los maskara, ¿no? Los maskara, que viene de una palabra, de una raíz persa que quiere decir burlarse, ¿no? Este personaje, este grupo de derviches, de sufis, de místicos del Islam, se pintan la cara, ¿no? Se pintan la cara normalmente con negro, y fueron encontrados por los cruzados en el siglo XII, XIII, y se cree que de ahí, a través de los cruzados, viene el término máscara. Ellos hacían una serie de rituales y también fumaban o usaban beleño, ¿no? para tener alucinaciones. Y bueno, parece ser que esto llegó a Europa, o a lo mejor que ya había llegado incluso a España. Bueno, la máscara es, pues, para los antropólogos, los historiadores del arte, los sociólogos, los historiadores de la religión, pues es uno de los objetos rituales más antiguos de la humanidad y más extendidos, ¿no? O sea, la máscara, por un lado, habla de que de esta percepción que todos tenemos de que somos algo interior, tenemos un alma, un misterio allá interior, pero que este misterio interior se proyecta hacia afuera, ¿no? Entonces, la máscara, por un lado, quiere dividir este mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Ahora, la máscara tiene, en todas las culturas, tiene muchas conexiones, ¿no? Por ejemplo, una es la máscara que siempre se usó en el teatro, tanto en el teatro griego, que es de donde nosotros la conocemos. Pero no en todas las culturas hay teatro. Todas las culturas hay algún tipo de teatro, de representaciones, digamos, de mitos, si le llamamos escenificaciones de leyendas, de historias. Pero más que teatro originales. son ritos, ¿no? ¿Mande? Más que teatro serían ritos. Bueno, lo que pasa es que hay un traslape, porque el teatro griego también originalmente estaba conectado con rituales a Dioniso, sí. Y entonces los personajes, que la palabra persona es el nombre de la máscara en latín, el nombre de la máscara en griego es prosopón, que es lo que se pone afuera, ¿no? La máscara tiene que ver con que el personaje, en el momento que se pone la máscara, se conecta con la máscara, ¿no? La máscara puede representar a un dios, puede representar a un demonio, o puede representar a lo que el mismo personaje quiere volverse, ¿no? Como Blue Demon. En el caso de rituales de iniciación, ¿qué quiere decir? Que te pones la máscara para hacer eso, ¿no? Eso te convierte y de alguna manera te contagia, ¿no? La máscara te contagia el ser eso. Y bueno, la máscara siempre en todas las religiones primitivas pues tiene un carácter sagrado, incluso ya yendo a los rituales, la máscara hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que echarte algo antes del rito de ponerte la máscara, porque la máscara es casi el Dios mismo o el ser mismo sobrenatural encarnado en la máscara. Y bueno, también la máscara
nos dicen los historiadores de las religiones, es como una crisálida para tu transformación, ¿no? Para volverte otro y a la vez seguir un poco siendo el mismo, ¿no? O sea, la máscara nos ayuda a salirnos del límite de lo que normalmente somos, ¿no? De la definición de lo que somos, ¿no? Entonces, yo creo que también en psicología, los psicólogos dicen que no es necesaria una máscara para ponerte una máscara, que psicológicamente te puedes poner una armadura o pretender algo. La gente soberbia o pretenciosa, pues se puede decir, digamos, coloquialmente, que usa una máscara, ¿no? Este cuate siempre trae una máscara, que no quiere decir que la traiga, sino quiere decir que está pretendiendo ser algo o queriendo ser algo que esencialmente no era o no es, ¿no? Eso me recuerda algo que decía Octavio Paz en Piedra de Sol. Lo estuve apuntando ahorita. Las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban y por un instante inmenso vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres. Bueno, dicho lo cual, si nadie va a agregar nada, vámonos a nuestra dichosa palabra de esta noche. Ya saben que nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que nos respondan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse algunos de los ejemplares que vamos a mostrar a continuación. Sacerdotisa a la que los antiguos griegos atribuían el don de la profecía, encargada de enunciar los oráculos de Apolo. Quizá la más famosa haya sido la de Cumas, pero había otras. Por suerte. Bueno, tenemos para ustedes de Álvaro Ruiz Abreu, Viajeros en los Andenes, México 1910-1938. Es un obsequio de la UAM y de su sección de libros Cultura Universitaria. Y tenemos una antología de poemas de Jaime Labastida. Se llama Álgebra del Polvo, en una nueva colección de Lectorum que se llama Colección Álamo y que está muy bonita. Qué padre. Yo no sé si a ustedes les gusta levantarse por la noche a beber leche. Pues a Genoveva sí le gustaba y resulta que una noche descubre que han desaparecido todas las vacas que hay en el mundo y se queda sin poder tomar leche en las noches. Es un poco la historia central de Genoveva y el misterio de las vacas. Yo me atrevería a decir que casi debió ser el último libro que escribió y publicó Armando Vega Gil, que murió este año, pero este libro lo presentó todavía en marzo. Es de la colección SM del sello Barco de Vapor, en su colección azul para los más jóvenes, y las ilustraciones son de Patricio Beteo, que estudió la ENAP de la UNAM, y él nos ha mandado este ejemplar y nos lo ha firmado, así que esto sí es un ejemplar único que tenemos esta noche en la dichosa palabra para el afortunado que se lleve este libro de Armando Vega Gil. Y bueno, hay muchos tipos de diccionarios, hay diccionarios académicos, diccionarios de uso, diccionarios de especialidades, diccionarios del mundo antiguo, todo tipo de diccionarios, pero aquí nosotros lentamente, nuestra producción ha ido construyendo un diccionario visual. Veamos, atendamos a la siguiente entrada. Escarpín es un zapato de una sola suela y de una sola costura. Escarpín viene del italiano scarpino, el cual es diminutivo de scarpa, que significa zapato. El conocimiento de este calzado lo tenemos desde la Edad Media. Aparece de igual forma en cuentos shakespearianos y Sebastián de Covarrubias lo define como el calzado que cubre a las calcetas o a las medias de ese entonces. Soy Luis y nos encontramos en el Museo del Calzado El Borceguí. Seguimos aquí en esta noche de octubre con sus palabras. Nos preguntan Mayela García que si podríamos hablar específicamente, hablando ahora de premios Nobel,
de este gran premio Nobel de la literatura norteamericana, William Faulkner, y si podríamos hablar de su obra específicamente de Mientras agonizo. Bueno, es una novela muy importante, como dices, ¿no? La escribió muy joven. Según yo, tenía 33 años. Recuerdo eso porque, aparte de que la novela trata sobre la muerte, es la edad a la que murió, obviamente, Cristo López Velarde. Y, según esto, también la Malinche. El otro día me dijeron, sería bueno... No sé si se sepa con precisión cuándo nació la Malinche, pero muchos dicen que murió a los 33 años. En lugar de decir la edad de Cristo, es la edad de la Malinche. Y es una novela tremenda, cuyo argumento, digamos, cuenta la historia de la agonía, la muerte, el entierro de una matriarca de una familia de rancheros pobres del Mississippi, donde después se iban a ubicar pues, la mayor parte de las obras importantes de Faulkner, en esta especie como de Macondo o Santa María de Faulkner, que se llamaba, si no me equivoco, algo así como Yactapatafa o algo así, no me acuerdo bien. Yoctapatagua, una palabra indígena de esa zona de Estados Unidos. El título lo toma Faulkner, por cierto, de una traducción al inglés de la Odisea de Homero, en la parte en la que Ulises desciende a los infiernos y se va topando con muchos personajes ya muertos, y entre su mamá, una escena tremenda y todo, pero también se encuentra con Agamenón. Y Agamenón le dice, en primera persona, le dice que mientras él agonizaba, mientras él estaba ahí, as I was lying, pudo ver cómo Egisto y Clitemnestra mataban a Casandra. Mientras él agonizaba, todavía alcanzó a ver esa cosa espantosa. Y digamos que esto es interesante, creo que no es una elección gratuita lo que hace Faulkner con la novela, con el título, porque de alguna manera todos los grandes escritores también tienen que hablar con los muertos, tienen que comunicarse con ellos, pues todos los grandes clásicos, la mayoría están totalmente muertos, ¿no? Y la novela llamó mucho la atención también por su técnica. Es una novela que se dice que es coral o de multiperspectiva, es decir, que está narrada por muchos personajes. Algo que ya se había hecho antes, por cierto, de hecho desde el siglo XIX, si lees, por ejemplo, La piedra lunar de Wilkie Collins, vas a ver que es una novela epistolar con distintos puntos de vista y entre todos esos puntos de vista vas tomando idea de algo. Es una novela detectivesca, también lo hizo... Lawrence Dorrell, por ejemplo, en el Cuarteto de Alejandría. Sí, pero yo creo que eso es... no sé si incluso hace diferentes novelas. Muchísimas novelas, pero estoy pensando en las más anteriores a Faulkner. Lo hizo Akutagawa en este relato que se llama La Arboleda, ya en el siglo XX, pero antes de Faulkner, de donde Kurosawa hizo la película de Rashomon, que se trata de eso, de los testimonios de distintas personas que tratan, ¿no? No me acuerdo cómo se llama una obra de un Browning, que es un largo poema narrativo, El anillo y la piedra, El anillo y la espada, no me acuerdo, donde también se cuenta un crimen desde distintos puntos de vista, y yo creo que esto tiene claramente un origen, digamos, legal, jurídico, porque en todos los juicios, pues bueno, en la mayoría de los juicios donde hay más justicia, pues lo que se hace es se toman testimonios de distintas personas. Los testimonios nunca coinciden al 100%, a veces coinciden muy poquito, y digamos, eso es la imperfección de la justicia, siempre es imperfecta porque tomas testimonios de todos lados, pero pues, en la literatura esa imperfección es una virtud, en la literatura habla de esa ambigüedad, ¿no? ¿Qué es el caso de Rashomon? Es el caso de Rashomon, por ejemplo, sí, exactamente. Sí, pero yo creo que esta técnica literaria tiene un origen jurídico, claro. Creo, digo, lo aviento como hipótesis, no me consta, pero sospecho que de ahí viene, ¿no? Ahora, lo que hace Faulkner es que ya no gira en torno a un crimen, es la muerte de una persona, ya no entonces digamos, eso es novedoso. Y luego también hace uso de esta técnica que conocemos como el stream of consciousness o el flujo de conciencia, que trata de reproducir un poco el diálogo interno de los personajes consigo mismos, casi en tiempo presente, de lo que están ahí viendo. Entonces, la novela es tremenda, pero vas descubriendo poco a poco también todas las circunstancias que rodean a la familia de esta matriarca, ¿no?
es inevitable pensar un poco en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, aunque Rulfo creo que decía que nunca había leído a Faulkner, a lo mejor no lo leyó directo. Claro que lo leí. Pero claramente está ahí, porque tiene muchísimas conexiones con Pedro Páramo, nada más que, bueno, pues Pedro Páramo se publica en los 50, esto es muy anterior, pero está ahí, porque se trata de todo esto, los muertos, además tiene estos puntos de vista imposibles, que es la matrona ya muerta, todavía habla, todavía cuenta, ¿no? Claro. Y eso también pasa mucho en Rulfo. Incluso esa la mención con lo de Rulfo es muy buena, porque ¿para qué se complica tanto un relato en una novela? Para hacerle la vida difícil al lector. ¿Por qué no se la cuenta de la A a la Z así? Porque ese tipo de técnicas descubren capacidades, dimensiones, pulsiones humanas que de otra manera no hay discurso que las enarbole. Claro, es decir, la razón de ser de una novela es descubrir, la frase secundera, lo que solo la novela es capaz de descubrir. Indudablemente que Rulfo leyó a Faulkner, aunque si quiere decir que no, pues que lo diga, ¿no? Muy buena su opinión, pero claro, porque incluso el propio Condado, ¿sí? La cuestión de focalizarlo y crear un mundo específico, como el Macondo, como el Comala, etc. Ahora, yo no creo que Rulfo haya tenido la obligación de decirnos la verdad a los demás. A mí me da un poquito lo mismo. A veces lo que pasa también con los grandes clásicos es que los lees aunque no los hayas leído. Es decir, cualquier escritor que escriba hoy, aunque no haya directamente leído El Quijote, pues ya lo leyó en el sentido de que está en muchísimos otros libros. Entonces, a lo mejor él no había leído todavía Faulkner, pero ya lo había leído porque ya estaba eso en muchos otros escritores también. En ese, y Faulkner comenzó como poeta. Y como poeta no le salía porque le salía muy digresivo todo. Creaba muchos contextos para sus poemas. Y entonces dijo, caray, pues esto de ir creando contextos, respondiendo a la frase, bueno, porque para esto tal cosa, porque para esto tal otra. Eso es una técnica novelística, es la técnica con la que se va creando todo ese mundo novelístico. Entonces alguien le dijo, su mamá o su novio, no sé, le dijeron, oye, tú estás haciendo poemas bien novelísticos, ¿por qué no ya nada más te encauzas hacia ese género? Y ahí fue un genio, digo, hasta lo tradujo Borges, Palmeras Salvajes, creo que la traducción es de Borges. Él llegó a decir alguna vez que había intentado la poesía, vio que era muy difícil y se pasó al cuento. Intentó el cuento y vio que era muy difícil y se pasó a la novela, que le parecía lo más sencillo. De hecho, Mientras agonizo, según él, que tampoco tenemos por qué creerle, la había escrito proponiéndose, yo me voy a sentar en la máquina a escribir y la voy a escribir de un jalón. Y según él, en 6 semanas se la aventó así de corrido. No escribía en las noches porque trabajaba de bombero en una estación de suministro eléctrico en una universidad y era el de mantenimiento y bombero. Ahí pasaba las noches ahí y tomaba la máquina de escribir y según él se le escribió así. Ahora se conoce que en realidad sí hubo muchísimas correcciones porque se conoce que el editor, hay diferencias entre lo que publicó el editor y el manuscrito que existe todavía de la máquina de escribir. Obviamente él o alguien le tuvo que meter mano, seguramente fue él mismo. Y por cierto, esta técnica de distintas voces que hablan ya está en poesía. Algún día debíamos hablar de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, que a mí me encanta porque son distintas voces contando cosas también desde el más allá. Me acordé ahorita pues porque son puros muertos que están hablando desde donde estén, ¿no? Contando en poesía muy padre, pues las circunstancias también de un solo pueblo, ¿no? Solamente me gustaría terminar con una frase también tomada de la novela Mientras agonizo, que él decía algo así, uno de los personajes dice, se necesitan 2 personas para traer a alguien más al mundo, pero basta con una sola persona para morir. Está publicada en Anagrama, hay una magnífica traducción. Hay varias, está también en Cátedra. En Cátedra, sí. Y en Anagrama también, sí. No sé si sea la misma traducción, eso sí, no sé. Son distintas traducciones. Bueno, yo creo que esto de los escritores que hablan de sí mismos, ¿no? Pues hablando de las máscaras, también es una máscara, ¿no? O sea, si quieren poner una máscara que les gusta más para pasar a la historia o de cómo fueron, cómo son, ¿no? Eso de no haber leído a Faulkner. Yo lo primero que leí de Faulkner fue la de Absalón, que me costó muchísimo trabajo. Comparada con Mientras agonizo,
La otra es un laberinto intrincado. Faulkner es un escritor al que hay que entrar, ¿no? Quizá la más famosa sea El sonido y la furia. No lo sé. No sé, yo tampoco. Pero El sonido y la furia, que también es una frase de Shakespeare, el título, es buenísima. También. Y creo que describió un poquito antes, inmediatamente antes de Mientras agonizo. Creo que es ligeramente antes, es inmediatamente anterior. No lo sé, pero es muy buena, realmente. Sí. El sonido y la furia. Bueno, sí, la dichosa palabra del día de hoy. A ver, sacerdotisa a la que los antiguos griegos atribuían el don de la profecía, encargada de enunciar los oráculos de Apolo. Quizá la más famosa haya sido la de Cumas. Tenemos 2 libros de poemas, uno de Sandra Santos, que se llama Éter, y otro, Poesía de la Hora, Poetas de Portugal y México, que es una selección de Ricardo Venegas y la propia Sandra Santos. Estas son las ediciones de Ediciones Eternos Malabares del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Instituto de Cultura de Cuernavaca, en esta gran labor que hace nuestro amigo Ricardo Venegas desde, para decir una cosa cursi, la ciudad de la eterna primavera. Qué bonito. Ahí está, es que lo cursi es un lugar común. Y también una cosa que no subrayamos es que lo cursi también es ridículo. No, es ridículo. No siempre, yo no sé si siempre. Tiene mucho de ridículo. Yo bueno, creo que ahorita nos ha provocado risa. No siempre, pero gusta. algo tiene de ridículo. Sí, sí. Pues. Esto no es ridículo ni es cursi, pero es el primero de una trilogía escrita por Jason Matthews, Gorrión Rojo. Es de parte de Casa de las Palabras, es una edición de Lince, y Gorrión Rojo a usted no les sonará nada porque fue el título con el que se conoció esta película en España. Aquí la conocimos más como Operación Red Sparrow, que es, digamos, la trilogía escrita por Jason Matthews. Habla de espionaje, de una bailarina del Bolshoi que se lesiona y entonces la reclutan para ser espía. Y bueno, Jason Matthews, entre otras cosas, trabajó 35 años en la CIA, así que yo creo que de espionaje sabe un poco, y aquí nos regala esta primera de 3 entregas de esta maravillosa colección de espionaje ruso. Se antoja. A mí se me antoja más la verdad. De Jean-Claude Carrière, 7 cartas más una. Es una edición muy bonita, es una idea original, coordinada por Natalia Gil Torner, traducción de Alberto Ruiz Sánchez, fotografías de Héctor Ruiz, Alejandro Gómez de Tudo, Pascal Gross, etc. Bueno, ustedes saben quién es Jean-Claude Carrière, aparte de que escribió películas con Luis Buñuel, fue su co-guionista mucho tiempo. También hemos hablado muchas veces aquí de libros de él. Tiene un libro de conversaciones con Humberto Eco estupendo, el Círculo de los Mentirosos, el Segundo Círculo de los Mentirosos, antologías. Jean-Claude Carrière es uno de los sabios de nuestra época, realmente se antoja muchísimo. Este libro, publicado por Artes de México, en coedición con la UNAM, con la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de Difusión Cultural. Por cierto, más adelante vamos a tener una cápsula donde, si ustedes se fijan, creo que encontrarán esta portada. Algo relacionado. Exactamente, esa portada. Él también, bueno, además de actor, actuó también en muchas películas y dirigió la puesta más famosa en escena del Mahabharata, sí. El Mahabharata, que luego la BBC la redujo para una serie de programas, y que ganó el premio del Festival de Teatro de Spoleto. Tiene un diccionario personal de la India, si no me equivoco. De la India. Diccionario del amante de la India. El amante de la India, que es buenísimo. Fabuloso. Y los guiones de Buñuel. Y los guiones de Buñuel. Bueno, nos vamos, pongan atención, nos vamos a un corte donde va a aparecer justamente esa portada. Ahora regresamos. Para nosotros la unidad de composición de nuestros libros es la página. En la página, ya sea que tenga letras o imágenes, también tiene espacios y también tiene algo poderoso que está transmitiendo como forma. Eso que algunos llaman
maquetación o diseño y que nosotros llamamos composición, es una responsabilidad estética que al mismo tiempo es una responsabilidad de contenido y de comunicación con la audiencia que tendrán nuestros libros. Esta relación viva con quienes van a ver los libros es lo que define también su forma. Entonces, el tipo de letra que vas a utilizar, la distancia entre las letras, la distancia entre las líneas, la distancia que guardas entre las letras y las orillas. Después viene el flujo de las páginas, ¿no? O sea, cómo fluyen las páginas hacia adelante y hacia atrás. Cómo los otros elementos que son el pie de página, si lo va a llevar o no, el folio, o sea, el número de páginas, si lo va a llevar o no, la cornisa, que normalmente las revistas llevan para señalar cuando tú la abras al azar en qué artículo está situado. En fin, todos esos elementos son elementos que están en juego cuando tú estás construyendo una composición de página. Normalmente, el principio fundamental es la legibilidad. Hola, yo soy Alberto Ruiz Sánchez, soy escritor y editor. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo El perfume de Patrick Süskind. Estoy leyendo a Patterson, un libro de William Carlos Williams. Estoy leyendo La dama de las camelias. El autor es Alejandro Dumas, hijo. Estoy releyéndolo en francés porque es uno de mis libros favoritos. Pues es un gran poema, muy heterogéneo, muy interesante, mezclando diversos géneros, estilos. Porque se me hace un contenido maravilloso, porque te dice algo del amor, pero lo que es el verdadero amor y más allá de las emociones. Bueno, pues como dice Malcolm Lowry, la última y nos vamos. Tenemos dijo aquí... muchísimas veces eso, seguro. Lo dijo muchas veces. Fueron muchas Tenemos últimas. una pregunta muy interesante de Guillermo González. ¿Qué opinan de las campañas que usan faltas de ortografía en sus comerciales? A ver, ¿a Bueno, qué como se nos refiere? pidieron la opinión, yo voy a decir sí. mi opinión primero y luego les voy a dar como algunos datos, porque a mí se me hace peligroso, porque según yo soy lingüista y no soy publicista, entonces seguramente un mercadólogo y un publicista les daría otra opinión y Otro otro enfoque. criterio y otro enfoque. Pero lo porque- hacen a propósito, es pregunta mía. Claro. Ah, bueno, sí. vamos No a sabía, ver, no. no sabía. No, Por yo eso no me sabía, parece, yo por no eso sé. me parece peligroso, porque si lo haces a propósito, corres el peligro de que te llamen ignorante. Es decir, para que una campaña llamando la atención en las faltas de ortografía funcione, tiene que ser buenísima. Porque si no, quedas muy mal. Yo una vez vi un letrero que ponía, te ofrecemos apoyo financiero, y apoyo tenía 2 L's, ¿no? En lugar de Y. Para mí eso ya es una razón más que de peso para no querer ningún apoyo financiero de alguien que no sabe escribir correctamente. Y si lo hizo para llamar mi atención, le funcionó mal, porque la llamó para mal. Entonces, me parece que es muy peligroso usar faltas de ortografía, que es un recurso que se utiliza en publicidad para llamar la atención. Y te voy a dar un dato muy bueno. Leí, hace poco había digamos un estudio sobre por qué en esta marca que tiene una sirena con 2 colas, donde se toma café muy caro, Ya sé cuál. Ya sé cuál. verde, Mira por todo el Ya mundo. sé cuál, ya sé donde cuál. uno va a trabajar, todo el mundo pone, o más bien comenta, que los nombres que son escritos en los vasos siempre están mal escritos. Bueno, pero pues- Bueno, esa es una norma de la compañía pero que ¿quiere lo que lo escriben hagan? a propósito, porque lo que quieren es que tú le hagas una foto, la pongas en redes y que te burles de cómo han vuelto a escribir mal tu nombre, Ah. aunque te llames Pablo. Pero estás diciendo que estuviste ahí, ¿no? Exacto, lo que quiere esa marca es ver un vaso con la foto y tu nombre mal escrito. Muy bueno, muy interesante. Yo digo que sí, es decir, cuando son, porque nunca te lo piden que lo deletrees. Si tú te llamas Ivonne, pero- nunca le preguntan con una N, con 2 Ns, No, ponen lo que sea, como pero- lo que sea, ¿no? Nunca te preguntan qué interesante un eso, poco ¿eh? porque Sí, no dijeran, sabía, pues, eso ¿para qué no pierde sabía. ya de tiempo? Me da igual cómo te llamen, yo te voy a dar el café de todas maneras. Pero hay una razón detrás de eso. Y hay campañas
que están bien hechas y bien diseñadas porque lo que quieren es que se hable de ellos. Había una campaña, me acuerdo de una pizzería cuando yo estaba en España, que ponía, abrimos en Nochevieja, ¿no? Porque Nochevieja, que es el Año Nuevo, uno termina de bailar muy tarde y lo que quiere es desayunar antes de irse a casa. Ponía abrimos con H. Ahí lo que se me hacía muy poco útil es que abajo, en letra chiquitita y entre paréntesis ponía, sí, ya sabemos que está mal escrito, pero queríamos que te fijaras. Bueno, como para que no hubiera esas A dudas, mí esas ¿no? cosas de no pedíamos que me explicaras el chiste y entonces ya haces que no sea tan gracioso. Sí. Una compañía de aerolíneas muy baratas en Argentina, a mí me parece que está bien, aunque, repito, puede no funcionar, porque decíamos, te hacemos volar o te invitamos a volar. Y ese volar estaba con B alta, porque lo que querían decir era que volar con B alta era volar barato, con B alta, ¿no? Ah, caray. Y entonces muy sofisticado. ellos lo que hacían era inventar, porque muchas veces en publicidad está hecho de tal manera que rimen algunas palabras, que suenen fonéticamente igual, entonces se permiten el lujo de inventarse algunas palabras que se pueden entender pero no existen, hacen algunos juegos ahí de palabras que me parecen a veces complicados, y yo esta semana justo posté una campaña, que ahora por lo menos ahí en Churubusco hay un letrero enorme que pone ni un niño más con hambre, y hambre le faltaba la H. Yo quiero suponer que lo hicieron a propósito para decir que se comió la letra, ¿no? Y lo que se quiere llamar, yo lo que estoy esperando es la segunda parte de esa campaña, porque la primera es llamar la atención. Y normalmente cuando hay una cosa de ese tipo, lo que hace es después sacar otra campaña diciendo, bueno, ya te llamamos la atención, ahora te voy a contar de lo que te quería hablar, que yo me imagino que es que hablan de que cuando los niños están desnutridos, pues no tienen la misma atención en las escuelas, no aprenden igual y tienen un desarrollo, digamos, desigual a los niños que están mejor alimentados, ¿no? Quiero suponer eso, pero hay que esperar. Lo veo peligroso porque lo que hace la gente es verlo, o sea, yo además hice un poco el experimento de ponerlo en redes para ver la gente qué opinaba. Y lo cierto es que la mayoría les choca. Afortunadamente les choca que haya faltas de ortografía, porque no es lo mismo a que lo haga, por ejemplo, la Secretaría de Cultura en un anuncio o un anuncio de tráfico o en periódicos. Está muy mal visto que un periódico tenga una falta de ortografía. También hay un caso muy famoso que ponía Pablo Alborán, reina en la música española. Si uno le pone una coma, es que es una reina, Pablo Alborán. Y lo que quería reina es del verbo reinar, y entre el sujeto y el verbo no va a comas. Entonces, a veces resulta un poco peligroso, y en ese caso yo creo que da una muy mala imagen al medio, porque lo que un poco refleja es que no estaban preparados. Entonces, bueno, en mi opinión es que es peligroso. Si está bien hecho, puede funcionar muy padre y todo el mundo vamos a hablar de eso. Si no, si es nada más pues voy a ver si juego contigo y a ver cómo sale, algunas saldrán mejor que otras, pero sí siento que... Hay una, por ejemplo, muy buena de Gandhi, y esto sí lo voy a decir porque me parece muy acertado, de cuando... Gandhi con H. Gandhi con H, lo que hizo fue no sé de qué manera, veía cuando tú buscabas en Google algo con una falta de ortografía. Y entonces, si tenía una falta de ortografía, automáticamente te aparecía un banner diciendo, esa palabra está mal escrita, deberías haber puesto esto, te recomendamos leer para tener mejor ortografía. Automáticamente te ponía un enlace para ir a la página de ventas de Gandhi, donde te aparecían en primera página los libros que estaban relacionados con la palabra que tú estabas buscando con una rata. Eso me parece brillante, porque además yo creo que sí le sirvió para que la gente entrara más a su página y, por supuesto, eso se convertiría, en algún caso, en compra y en subida de ventas. Es muy sofisticado, pero eso requiere también ahí de que en la empresa hicieron un programa bien hecho. Y con Google o lo que haya sido el buscador. Claro, ahí tiene que ver con alianzas y demás, pero funciona. Me acuerdo de un humorista español que se llamaba Garmendia, un señor con unas barbas. No siempre era genial, pero... Aún así. Según él, a Quevedo le habían encargado escribir una copla que tuviera, que rimara con lápiz. Y lápiz es una palabra que no tiene rimas. Sí. Y es un poco raro porque no creo que hubiera lápices en la época de Quevedo, pero a lo mejor era parte del chiste de Garmendia y yo no lo entendí, no sé, ¿no? Pero él decía algo así como, al escribir con mi lápiz he cometido un desliz, pues escribí tapiz queriendo escribir tapiz.
Pero en poesía, por ejemplo, o en las canciones, se hacen muchas licencias, sobre todo con la entonación de ciertas palabras, donde ponerse la acentuación justo para que rimen. Y bueno, ejemplos ahí tenemos 1000, pero ahí se supone que es un lenguaje más oral, más coloquial, que el de ver en un espectacular escrito. Existe la licencia poética, no sé si existe la licencia publicitaria, ¿no? Habría que preguntarles a los publicistas. Yo creo que seguro pues, los publicistas te dirían un poco lo que tú estás diciendo, que depende del talento creativo, del contexto, del uso y que pues a veces, como decías, como los ejemplos que pusiste, pues hay algunos extraordinarios y otros son terroríficos porque la gente está acostumbrada a que lo que ve escrito... Y se normaliza el error, se normaliza eso me el parece error, un problema, que si alguien ve que está escrito así, la gente que no sabe que está incorrecto puede darlo por válido y entonces lo que haces es perpetrar la falta de ortografía. Sí, pues es como la pasta esa de dientes que tiene un argentinismo que dice colgate, se dice cuélgate, ¿no? Pero bueno, Colgate. Así es la cosa, ¿no? Colgate. Sacerdotisa a la que los antiguos griegos atribuían el don de la profecía, encargada de enunciar los oráculos de Apolo. Quizá la más famosa haya sido la de Cumas. La palabra es, y ahí aparece, Sibila, que por cierto es una palabra muy bonita. Ganadores de la dichosa palabra, Eduardo Moreno, Araceli Lorenzo, Juan José del Pino. ¿Mande? Hay gente que se llama así, ¿no? Sí, perdón. Sí. Y bueno, pueden buscar a las otras, porque dice la más famosa, las otras están ahí en el techo de la Capilla Sixtina. A los Ahorita lados, vamos. ahí pintadas, o sea que las pueden buscar. Ahorita ya deben estar abriendo. Ahorita ya deben estar abriendo. Bueno, ya nos vamos. Pablo Bullosa, Laura García, Germán Ortega Eduardo y yo. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches a todos. Gracias.